Continuamos. Muy bien. Tenemos la unidad número 10 que viene a ser el artículo. Es una de las unidades más cortas que tiene. Ya es una de las unidades más cortas que hay dentro del tema. Ya, Grover, después, por favor, le voy a poner luego asistencia, ¿está bien? Mejor de una vez. Ya está, Grover. Ya le coloqué. Muy bien, como les iba diciendo, tenemos la unidad número 10 que viene a ser el artículo. Ahora, el artículo tenemos que tener algo claro. El artículo a lo único que acompaña es al sustantivo. Nada más. El artículo por sí solo no puede estar, entonces va a concordar en género y en número con el sustantivo. Tenemos masculino, femenino, tenemos singular y plural. En español vamos a tener la clasificación del artículo que tiene dos categorías, que vienen a ser los indefinidos y los definidos. Dentro de los indefinidos tenemos un, una, unos y unas. Dentro de los definidos tenemos el, los, la, las y lo. Entonces, desde el punto de vista morfológico, el artículo es una palabra variable. ¿Por qué es una palabra variable? Porque concuerda en género y en número con el sustantivo, excepto dos formas que tiene que no varía su significado. Ahora tenemos un ejemplo del artículo. Mire, en dos oraciones tenemos los artículos definidos e indefinidos. María es una amiga de Laura y la novia de Carlos. Aquí una es un artículo indefinido o indeterminado. Lo van a apilar de las dos formas, indefinido o indeterminado. Es una amiga de Laura. ¿Por qué es indefinido una? Si me está diciendo que es uno. Porque de todas las que tiene, ella es una. Eso quiere decir que tiene muchas amigas. Entonces tenemos una que es un artículo femenino indefinido. Tenemos y la novia de Carlos. La que viene a ser un artículo definido también femenino. Otra oración, María ha comprado un helado. El helado está rico. O sea, de tanta variedad de helados que hay, ella compró uno. Por eso se le llama indefinido, ¿no? ¿Y qué es lo que nos dicen? Que el helado está rico. Él viene a ser un artículo definido o determinado masculino, un artículo indefinido masculino. Medio sueño, van a disculpar. Entonces, en términos generales, ¿qué viene a ser el artículo? Aquí no se aprecia muy bien la infografía, ni aunque la achique. Miren, ni achicándola. Bueno, achicándola un poco. Se ve bien, Lisa. Se ve bien, ¿no? Ya. Entonces, se puede acercar. Sí, ¿qué puede ser el artículo? El artículo indica género del sustantivo. Miren, indica género e indica número del sustantivo. Al indicar género tenemos masculino y femenino. Al indicar número tenemos singular y plural. Género masculino, el, los, un y unos. Género femenino, la, las, una y una. Singular, el, la, un y una. Plural, los, las, unos y unas. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, Lice. Muy bien. Si dudan, si no le entienden, me dicen.
Se explica nada más. Entonces, un sustantivo femenino singular que contiene una A tónica, o sea, en el principio de la palabra que contenga una A tónica, su acompañante o el artículo que lo acompañe tiene que ser siempre masculino, obviamente singular. Porque si la palabra está en plural, no va a haber el problema del choque de las vocales tónicas. Ahí, como les digo, solamente esto afecta cuando la palabra está en singular, porque cuando está en plural, pues tiene que coordinar en género y en número. En número, el plural, ya la S hace que haya una separación de estas vocales. Tenemos como ejemplo, águila es una palabra femenina, pero para que no haya ese choque de las vocales la, águila, porque las dos tienen intensidad, la intensidad, entonces va a haber ese choque por lo que son tónicas. El águila ibérica, pero el sustantivo va a seguir siendo femenino. Y el adjetivo que acompaña al sustantivo también viene a ser femenino. El águila ibérica es un animal en peligro de extinción. Y si yo digo el plural, las águilas son aves depredadoras, aquí ya no existe la posibilidad de que se choquen las dos A porque yo tengo una S que se interpone. Las águilas, no digo la águila. Ya van a ver ustedes que hay varios que están queriendo, o sea, están postulándose para lo que es comunicación social. Después van a ver también los problemas que hay de cacofonía, los problemas que hay de rimas dentro de los titulares, cosas que tienen que evitar, y una de ellas es esta. ¿Ya? Entonces también tenemos, cuando yo lo pluralizo no hay problema, ¿no? Pero también cuando yo puedo decir, en esta zona se puede avistar, bueno, aquí mucha siempre va a ser, ¿no? Si yo digo, esa es mucha águila, como diciendo que es algo grande, también lo puedo utilizar en singular porque mu es la U, la que tiene el golpe de voz. Entonces, igual, yo tengo el ama de casa, las amas de casa, ya en plural. ¿Le entienden? Lisa, disculpe, ¿podría volverlo a explicar? Pasa que tengo muy mala señal y acabo Sí, no hay de problema. escuchar. Lo que estoy diciendo es que cuando nosotros tenemos un sustantivo femenino que se inicie, al inicio de la palabra, inicie con una vocal A tónica, y obviamente estamos diciendo sustantivo femenino, nosotros el artículo tenemos que cambiarlo por el masculino, para que no exista el choque de las dos vocales. La águila, la ama, la arma, la hacha. En esos casos nosotros lo cambiamos por el águila, y el ama, el hacha, el arma. ¿Ya? Para que no exista ese choque de las vocales tónicas. Entonces tenemos el ama de casa, pero al pluralizar va a mantener va a mantener ya el artículo femenino, las amas de casa, porque la S se está interponiendo entre las dos A y no va a existir ese choque de vocal. ¿Por qué digo choque de vocal? Porque en ama es una palabra grave que termina en vocal, por eso no se acentúa. El mayor golpe de voz está en ama. ¿Sí? Dicen Diga. una consulta, y en el caso de que hay muchas personas que dicen la hacha, igual hay choque vocal ahí. Sí, pues igual muchas personas dicen aiga, ¿no ves? Sí. También algunos dicen la sartén. Es que es la sartén. Ahí no. Es femenina la palabra, búsquela en el diccionario. Es la ¿Por sartén. qué dicen el sartén? Por la costumbre, igual la sauna es
femenina la palabra, pero ya ha estado tan arraigado en Latinoamérica que se acepta el sauna. Entonces se convierten en palabras ambiguas. Son palabras que poco a poco, o sea, no cambian de sentido, pero van adquiriendo otro tipo de género por la costumbre que tiene la gente. ¿Ya? En la lengua española pasa lo mismo que la historia. ¿De dónde viene la historia? ¿O de dónde viene el cuento? ¿De dónde viene la leyenda? ¿De dónde vienen los mitos? ¿Qué es primero, el mito o la historia? Pasa exactamente lo mismo con la lengua española. ¿Sí? Es la sartén, es la sauna. Pero sabemos nosotros perfectamente, y se los he dicho, uno no escribe como habla. Muy bien, continuamos. Clases de artículos, ¿ya? Ya les había dicho que tenemos dos clases de artículos, los definidos o los determinantes y los indefinidos o los indeterminantes. Lo van a encontrar en los libros de las dos maneras. Aquí la licenciada creo que ha optado por los definidos, ¿no? Entonces, tenemos igual, tienen el mismo concepto, siguen la misma línea. Los artículos definidos son el, lo, el y los para el masculino singular y plural, y las para el femenino singular y plural. Entonces, tenemos también que son palabras variables en cuanto al género y número. Se los llama también determinativos porque acompañan al sustantivo para determinarlo. O sea, determinan, él es hombre, ella es mujer. El hombre y la mujer. Los sustantivos en estos casos prefieren a personas o cosas, se refieren a personas o cosas específicas, ¿no? Yo digo la mesa, no digo una mesa, porque si digo una mesa es cualquiera, no estoy diciendo la mesa. Entonces, el último disco del artista es bueno. No es lo mismo que decir un disco del artista es bueno. ¿Cuál? Sin embargo, acá estoy refiriéndome a uno específico. El último disco del artista es bueno. Con sustantivos usados en sentido general. La fruta es la base de una dieta sana. ¿Cuál fruta? Todas. Porque fruta engloba, es una palabra que engloba muchas otras frutas. Naranja, mandarina, maracuyá, mora, todas las frutas son buenas. Entonces los definidos, los únicos que vamos a tener es el, los, la y las, nada más que esas 4 categorías. ¿Ya? También tenemos que muchas veces el artículo la sirve para acompañar pronombres relativos o para el lo, perdón, y el la también sirven para sustantivar palabras. La bella sigue durmiendo. Los artículos indefinidos o indeterminados son un, uno, masculino, singular y plural, y una, unas en femenino, singular y plural. Son llamados indeterminados porque acompañan al sustantivo para referirse a él de una manera no muy precisa. Se emplean en los siguientes casos con un individuo que pertenece a un grupo genérico. Aquí está. María es una amiga de Laura. Una de tantas es ella. Con una cantidad aproximada en plural, estamos a unos 15 kilómetros de la costa. Delante de sustantivos y adjetivos que describen las cualidades personales del sujeto, destacándolas especialmente también, ¿no? Ese niño es un ángel. Las niñas son unas traviesas. Conforme impersonales en los verbos haber y hay. En el museo hay una exposición de pinturas negras de Goya. Yo estoy diciendo, de tantas exposiciones que hay, en el museo ahorita hay una.
No es lo mismo que decir que fui a ver la última exposición de Goya. Ya yo sé qué tipo de pinturas son la última, pero si yo digo una exposición, no voy a saber cuál de tantas que ha tenido. Entonces, por eso es que es indefinido. Junto a la chimenea había una mecedora. Quiere decir que en la casa hay varias, pero una de ellas estaba ahí junto a la mecedora. Como pasa lo mismo cuando perdemos las tijeras en la casa, no sé si les ha pasado. Ustedes le pierden las tijeras a su madre o le perdían cuando eran chicos, porque es increíble. Yo en mi casa siempre tengo mi tijera para la cocina, mi tijera para tela, mi tijera, o sea, ya, la tijera de los niños, de papel y todo lo demás. Tengo como unas 5 o 6 tijeras en mi casa. Pero nunca aparecen. Entonces, yo agarro y les digo a mis hijos, pásenme una de las tijeras. Una de esas 5, quiero que me pasen porque necesito ocupar y nunca aparece. Entonces mi hijo me puede decir, había una en el cajón de la cocina. Entonces, una de las 5 estaba ahí. Por eso es indefinido. Si yo haya dicho, pásame la tijera, quiere decir que solamente hay una. Pero si digo, pásame una tijera, quiere decir que tengo varias. Por eso la pertenece al artículo definido y una pertenece al indefinido, que yo no sé cuántas hay, pueden haber más o puede ser la única. ¿Entienden la comparación que estoy haciendo? Sí, Lisa. ¿Sí? Muy bien. Entonces, Lisa, ya lista. ¿sí? Llamó lista ya. Sí, ya llamé. ¿Apellido? Llegué un poco pasado. Lola Chávez. Ah, ya, no hay problema. Ahorita lo coloco. Ya, Estaba entonces, ocupadito. sí, no hay problema. Entonces, Dice, ¿sí? a mí también me puede anotar, por favor. ¿Sí? ¿Su apellido? Robles Zurita. Muy bien, Robles. Listen, Sí. buenas tardes. A mí ya me colocó presente. Le mencioné que estaba en mi moto. Sí, pero no escuché su apellido. ¿Cuál era? Guzmán Flores. Guzmán Flores, ¿no? Sí. Ya, muy bien. Entonces, continuemos. Ya, como les dije, estos eran la clasificación de los artículos, ¿no? Definidos e indefinidos. También tenemos el artículo neutro, lo. Este artículo lo solo existe en singular y no puede combinarse con ningún sustantivo, pues en el español no existen los sustantivos neutros. El artículo neutro lo utilizamos ¿para qué? Delante de adjetivos, participios y ordinales que aparecen solos, sin un sustantivo. Lo interesante es la historia de la construcción de la catedral. Lo pasado, pasado está. Lo primero es tener motivación. Lo bello está presente. Lo bonito lo tenemos todo. ¿Sí? Se puede decir que sirve también para adjetivar. Perdón, para sustantivar, no adjetivar. Ya tenemos el adjetivo y lo podemos hacer sustantivo dentro de una oración. Entonces, solamente para eso nos sirve el artículo neutro, ya que en español no tenemos nombres sustantivos neutros, pero sí un artículo que sirve para sustantivar palabras. Y el otro, que es los contractos, que lo hemos visto en lo que son las preposiciones. ¿Qué quiere decir la contracción de la preposición de más el artículo el? Y de la preposición a más el artículo el. El primero forma del y el segundo forma al. Estos artículos contractos son los únicos dentro de la categoría de los artículos que son invariables. No se pueden modificar. Entonces tenemos preposición más artículo. Vamos al supermercado, que viene a ser preposición a más el. Sabemos que siempre el régimen preposicional del verbo ir es al. ¿Sí?
Entonces la preposición a y de y el artículo determinado o definido masculino o definido masculino singular deben contraerse y formar una sola palabra. Esta regla se aplica si el artículo forma parte, no se aplica si el artículo forma parte de un nombre propio. Entonces tenemos, vamos al supermercado, la preposición a más el artículo el. Vamos a el Escorial si es parte del nombre el artículo. Ahí no pueden ir contractados. Tenemos la preposición de más el artículo el, del. Es el libro del profesor, pero es un cuadro de El Greco. El Greco es un nombre y yo no puedo el artículo contraerlo con la preposición. O como decir vamos a El Salvador, ¿no? No puedo decir vamos a Salvador o al Salvador, no, es a El Salvador. Salimos al campo todos a la misma hora. Estamos del mismo lado. Pero aquí, cuando yo digo calle Isabel la Católica, la no va a ir nunca con mayúscula. Católica sí, porque hace referencia al nombre, pero la es simplemente un artículo y va con minúscula. Es igual que cuando tenemos las siglas, ¿no? Solamente los nombres son los que van con mayúscula y los conectores van con minúscula. Es el mismo caso de Isabel la Católica, ¿no? Estamos en el Mediterráneo. Él hace referencia, estamos en el mar Mediterráneo. O cuando yo digo, vamos a la Gabriel, ¿a qué hago referencia? ¿Qué estoy omitiendo para decir la Gabriel, si Gabriel es nombre masculino? La institución. La institución, ¿no? Vamos a la Universidad Gabriel René Moreno. Pasa lo mismo con el nombre de ríos. Por eso es que tenemos el Paraguay, el Beni. Pero ya ahora en estos tiempos no es tan recomendable, ¿no? Igual que decir vamos a Estados Unidos. No necesito decir vamos a los Estados Unidos. O decir el Perú, la Argentina. Viajé a Argentina, no a la Argentina. Yo no digo la Bolivia, digo Bolivia directo. Fuimos de vacaciones a La Habana. El artículo va con mayúscula porque forma parte del nombre. Santa Cruz la Vieja, el artículo va con minúscula. Vamos a la Argentina, vamos al Mamoré. Si yo digo al Mamoré, ¿a qué me refiero? Al río. Al río, ¿no? Entonces, ahora veamos funciones del artículo. Le hice una pregunta. ¿Ah? En este caso serían todos los nombres propios o en algunos casos de los nombres propios estarían acompañados de un artículo, ¿cierto? Bueno, buenas tardes a todas. No todos los nombres propios están acompañados de un artículo. En realidad lo que les estoy diciendo es que, por ejemplo, Perú, Paraguay, Uruguay, Argentina, Brasil, no necesitan el artículo para funcionar. Estados Unidos, no necesitan. Sin embargo, hay otros que sí lo necesitan. La Habana, porque es parte del nombre. El Salvador, él es parte del nombre. A ver, ¿qué otro nombre de ciudad o de país que tenga el artículo? Por ejemplo, Ciudad del Vaticano. El Vaticano no es, el artículo no es parte del nombre. Por eso se pone con minúscula. Cuando no es parte del nombre, se usa con minúscula. Y cuando es parte del nombre, el artículo va a ir con mayúscula. La Habana, El Salvador, el Greco, el Escorial. A ver, no se me vienen más. A ver, ¿me pueden La Rioja. ¿Cuál? La Rioja.
La Rioja también, sí, tienes razón. Igual ese va con el artículo con mayúscula. Cuando yo digo el Carmen Rivero Torres, él es parte del nombre. ¿Conocen el Carmen Rivero Torres? Conozco hartas, Carmen. No estoy diciendo la mujer. Estoy diciendo la localidad. Se llama así el Carmen Rivero Torres. ¿Quién es ¿Dónde de queda? Roboré? Entre Roboré y Yacuse, si no me equivoco, ¿no? Los que conocen. Porque por acá, por Buenavista, igual hay una localidad que le dicen el Carmen. Claro, pero es solo el Carmen. Este es el Carmen Rivero Torres. El Carmen, y ese nombre también va con mayúscula. Después, así, todos los nombres, nombres propios que tengan el artículo y sean parte del nombre, por ejemplo, el Carmen sí lleva. El Carmen